Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. No olvides suscribirte y darle like. Como vimos en el video anterior, el objetivismo moral no es exclusivo del teísmo y menos de la religión. Desde el naturalismo podemos defender los valores y deberes morales objetivos sin depender de dioses o entidades sobrenaturales. No solo desde el naturalismo es suficiente para defender el objetivismo moral, sino que además es muy superior a la propuesta dada por el teísta debido a que realmente tenemos un punto de referencia claro y no dado ambigüedades como sí sucede con el creyente. Voy a aclarar algo importante: las posturas morales en filosofía son muy amplias. Por eso, es necesario abordar con calma cada una de ellas, procurando ser lo más honesto y objetivo para no tergiversar ni hacer hombres de paja. Por otro lado, que algo sea moralmente objetivo no implica que deba tener algún tipo de trascendencia divina, superior o sobrenatural. Si algo cumple un propósito objetivo dentro de la realidad natural que conocemos, no se necesita nada más. Recordemos que para el teísta el hecho de que podamos hacer juicios morales depende de la base objetiva que determina qué es lo bueno y lo malo. La ontología moral expresa la naturaleza omnibenevolente de Dios. Veamos la diferencia entre ontología moral y semántica moral. La ontología moral pregunta: ¿cuál es el fundamento de los valores y deberes morales objetivos? Para el teísmo es Dios. Para el realismo moral naturalista es el utilitarismo y el sensocentrismo. La semántica moral pregunta: ¿cuál es el significado de los términos morales? Esto refiere tanto a la etimología como a la interpretación moral que hacemos de hechos, proposiciones e ideas. Uno de los grandes problemas de Dios como base moral se encuentra en la semántica moral, puesto que no hay una objetividad clara del por qué algo debería ser llamado bueno o por qué no. Por ejemplo, en las teorías metaéticas de interés, la palabra bueno se define por estados psicológicos donde hay deseos o aptitudes de aprobación. Thomas Hobbes define bueno como deseado por mí, mientras que Hume lo define como aprobado por la mayoría de gente. En cambio, en el utilitarismo se define en términos de placer y dolor. Teniendo lo anterior claro, consideremos dos problemas del teísmo objetivista moral. Todos nosotros vivimos en sociedades pluralistas con diferencias sociales, políticas, ideológicas y religiosas, donde generalmente se alcanza un punto de equilibrio en el que, a pesar de las diferencias, la calidad de vida, bienestar y placer son considerablemente superiores a los de nuestros antepasados. Es posible que una sociedad pluralista sea estable a pesar de que no haya homogeneidad moral, pero si Dios es responsable tanto de la objetividad como de la psicología moral, significa que muchos de nosotros vivimos de forma objetivamente inmoral, llamando bueno a lo que es realmente malo. Pero aún así, parece que los países abiertamente más inmorales bajo los estándares religiosos resultan en su mayoría más estables y con mejor calidad de vida. Por ejemplo, países europeos donde hace mucho es legal el aborto, matrimonio igualitario y derechos LGBTI, por lo que no resulta claro de qué forma Dios puede ser base moral objetiva cuando los países con mejor calidad de vida no se basan en estándares morales religiosos. Como seres autónomos tenemos la capacidad de autogobierno, es decir que podemos darnos reglas y tomar decisiones sin intervención externa. Creemos que algo es moralmente inaceptable cuando transgrede nuestro emotivismo, es decir, emociones o estados de ánimo. Pero aquí es donde resulta el problema. Cada cultura durante su historia ha determinado lo que para ellos es moralmente aceptable. Por ejemplo, la esclavitud, la misoginia o la homofobia. Podríamos decir que es algo malo, pero ¿por qué? Para esas culturas era algo bueno, incluso en el Antiguo Testamento lo promueve abiertamente. Entonces, ¿por qué deberíamos abstenernos de dañar a los demás? ¿Solo porque Dios lo dice? Si valoramos la voluntad de Dios por encima de la nuestra, eso no nos hace criaturas morales sino subordinadas con miedo a las consecuencias. Pero esto no responde: ¿por qué algo es malo? Si es verdad que Dios es la base moral objetiva, debe haber una razón suficiente del por qué estos actos son moralmente reprochables. Pero el teísmo no ofrece ninguna razón de peso. El creyente podría decir que el dañar a otra persona es malo porque Dios así lo determinó y como Él es ontológicamente bueno o la plenitud del bien, entonces hay una razón metafísica para decir que algo es malo. Pero, ¿qué significa ser bueno? ¿Cómo debemos interpretar el bien de Dios? Para poder hacer una definición semántica e interpretación de la naturaleza de Dios, es necesario establecer un punto de referencia externo a Él,
para no caer en una petición de principio. El teísta puede responder que Dios es bueno porque procura y quiere el bienestar social e individual de las criaturas, ya sea en la tierra o en el cielo o en cualquier tipo de vida eterna. Pero, ¿esto no es acaso igual al realismo moral naturalista? Si quitamos a Dios de la cabeza, resulta que se vuelve totalmente innecesario como base moral objetiva, puesto que desde el realismo moral naturalista la base se encuentra en el dolor innecesario y gratuito, el cual procura el bienestar de toda criatura. Esto es una leve introducción del dilema de Autifrón, que veremos en otro video. Realmente no hay una razón ulterior que explique por qué algo es bueno o no. Simplemente Dios dice que lo es y ya, sin ninguna razón objetiva. En pocas palabras, la naturaleza buena de Dios se puede explicar desde la teoría del interés de Job, donde lo bueno es lo que Dios desea y ya, sin objetividad de por medio. Responder que Dios por naturaleza es bueno no resuelve el problema, ya que no hay una explicación clara de qué significa que Dios sea bueno. Veamos un ejemplo más. Según el cristianismo, el sexo prematrimonial es malo. ¿Pero qué razón objetiva hay para que sea malo? La respuesta del cristiano consiste simplemente en que así lo determinó Dios, sin explicación de por medio. Desde el naturalismo moral podemos decir que el sexo prematrimonial no es malo, ya que el sexo es responsable y contribuye a la salud y no genera dolor ni sufrimiento gratuito, obviamente cuando es consentido. Como hemos visto, desde el naturalismo es más simple sostener la objetividad moral, puesto que no deja vacíos explicativos tan evidentes como si lo hace el teísmo. Tanto en situaciones cotidianas como en meras especulaciones, el naturalismo moral es superior al teísmo. Hasta aquí el video de hoy, gracias por llegar hasta el final. Pido disculpas por no subir video la semana pasada, la verdad se me presentó algo personal y no me fue posible. Pero continuaré haciéndolo siempre y cuando pueda cada semana.